Estamos comenzando el mes de agosto, 1 de agosto, y hoy vamos a hablar sobre el tema la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que nos acompaña porque vamos a descubrir algunas cosas que seguramente van a ser muy interesantes, pero además nos van a poner a nosotros en situación de preguntarnos, ¿la iglesia y mi participación en la iglesia está cumpliendo con lo que Dios espera? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Vamos a orar pidiendo la sabiduría de Dios. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias, porque tú nos quieres instruir con tu palabra y fortalecernos. Ayúdanos a descubrir el gran plan en el cual tú quieres que la iglesia participe. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos parte de la sección del capítulo 3, que es básicamente, recuerden que durante esta semana estamos cubriendo todo el capítulo 3, y parte de la sección que vamos a cubrir hoy es del verso 7 al verso 13. Ya hemos leído en otras ocasiones incluso el verso 13, pero hoy vamos a leer desde el verso 7 al verso 13 para poder luego hacer los comentarios y que pueda hacerle las preguntas a nuestro pastor a fin de captar, sacar la lección que tiene la Biblia para nosotros hoy. Dice la Biblia: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Y ahora, pastor, quizás para introducir el tema, en esta sección, Pablo comienza diciendo que él ha recibido el llamado al ministerio, pero luego se presenta a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Y esto resulta muy interesante si comenzamos a comparar otros textos, y la pregunta es, ¿cómo es que se considera a sí mismo Pablo y cómo llega a esta comprensión de su papel dentro de todo este trabajo que Dios le ha encomendado? Muy bien, recordemos que en esta sección hemos dicho que hay dos palabras que resumen el contenido de lo que está aquí, y es misterio y ministro. Ya hemos hablado del misterio, ahora concentrémonos en el ministro que va a hacer conocer ese misterio que Dios le ha revelado. Y en este caso, bueno, esta es una parte de la lección que creo que es tan importante para todos aquellos que son parte del pueblo de Dios, especialmente que Dios da el privilegio de proclamar este misterio. Realmente el apóstol Pablo nunca creyó que lo merecía. Y yo creo que esto es muy importante para todos aquellos que trabajan en la obra del Señor. A veces puede darse la impresión de que incluso como que si Dios nos necesitara. Y yo quiero decirlo claramente, Dios no me necesita a mí, Dios no nos necesita. Él podría hacer estas cosas mucho mejor, por supuesto, que lo que nosotros hacemos. Él es todopoderoso. Él podría tener mil maneras en vez de usarnos a nosotros. Y creo que eso es bien importante. Recordemos que ahora el apóstol dice esto después que ha estado hablando de la unidad entre los gentiles y los judíos, y una iglesia donde las personas son humildes, donde no tienen un gran concepto de sí mismos, es más fácil que haya unidad. Claro. A una iglesia donde cada uno tiene un orgullo alto y cree en su capacidad, su conocimiento, en su experiencia, es más difícil unir a ese tipo de personas. Así que el apóstol Pablo pasó por esa progresión. Al principio en Gálatas está muy fuerte eso, donde él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y tiene una gran autoridad, realmente es un título
que tiene un gran peso, pero luego parece que fue con los años comprendiendo quién era él y finalmente, bueno, llega a este lugar donde él dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora, quiero decirles algo, esto también, imagino que era realmente que lo estaba sintiendo, Sí. porque una persona puede decir, no, yo no soy nada, pero no lo dice de corazón, no, yo no soy nadie, no, yo no hago nada, pero en realidad está queriendo decir lo contrario. Claro. Y aquí yo creo que el apóstol Pablo estaba siendo bien honesto, bien sincero. A mí esto personalmente creo que me toca mucho ver la humildad con la que el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo y se presenta. Hace falta mucho en la iglesia de Dios de esa humildad, porque el día que nosotros comenzamos a pensar que más bien Dios es el que nos debe, que nosotros somos los que le hacemos los favores a Él, creo que ese día estaremos lejos del ideal al cual Él nos ha llamado. Pero entonces, pastor, ¿será que este misterio, es decir, el conocimiento que tenía Pablo, que fue profundizando según se puede contemplar en su pensamiento a lo largo de las cartas, es el que le ayudó a reconocer cuán necesitado estaba? Hago la pregunta porque se nos cita el camino a Cristo y parece que la experiencia de Pablo es lo que Elena de White escribió en el libro El Camino a Cristo, que dice, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque verás con mayor claridad tus defectos en manifiesto y evidente contraste con su perfecta naturaleza. Totalmente de acuerdo. Entre más una persona tenga una comunión con Dios, un contacto con Dios, verá la enorme grandeza de Dios y lo pequeño que nosotros somos. Hace unos días atrás estuve en unos seminarios y me llamaba la atención otra declaración de Elena White donde ella habla del amor de Dios y dice que lo que nosotros hemos conocido de ese amor, ella lo compara a una gota en un océano infinito. Wow. Una gota en un océano infinito. Esto es extraordinario. Creo que, lo vuelvo a repetir, realmente podemos ver cuán lejos una persona está de Jesús entre más trata de exaltarse y de ensalzarse a sí mismo, ya sea en conocimiento, en una posición, en lo que sea. Está lejos de Cristo. Porque definitivamente la experiencia del apóstol fue una experiencia cambiante hacia la comprensión del gran amor de Dios, y esto también no solo se aplica a un asunto de título o posición en la iglesia, creo que esto se aplica también en la concepción que nosotros tenemos de quiénes somos, si somos pecadores o no. Por ejemplo, si una persona ya se cree y dice, no, yo no he pecado este día, yo esta semana no he pecado este año, está lejos de Cristo, porque cuando uno está cerca de Cristo no va a haber el gran contraste entre el amor de Dios. Cristo es la norma a seguir, claro. Ahora, si la gente se compara con otro y dice, no, mira, aquel ni leer puede, no, mira, este lo que hace, mira, este come aquí, come allá, yo no. Ahí sí vamos a sentirnos que somos mejores, que somos más grandes, pero cuando nos comparamos con Cristo, esa es la verdadera norma de comparación, y uno lo puede ver cuando hay un patrón, un molde, por ejemplo, de un color, y entonces uno lo coloca con otro color. A veces yo hago eso y hay cosas que la diferencia no se ven inmediata. Por ejemplo, una tela de color que se le llama azul negro, con un negro muchas veces, especialmente en un ambiente donde no hay iluminación, donde no se está expuesto a una gran luz, no se ve mucho cuál es el azul negro, si es negro o tiene azul también. Pero cuando usted une las dos telas, ahí está, se va a ver el contraste. Cuando nos unimos a Jesús, vamos a ver el contraste, y creo que eso nos va a dar una verdadera, porque hay que enfatizar, una verdadera humildad y concepto que debemos tener de nosotros mismos. No andaremos ahí reclamando puestos, diciendo, no, mire, a mí me tienen aquí, yo me merezco más. No merecemos nada, nadie, ninguno, no merecemos nada de nuestro Dios, y lo único que merecíamos era la destrucción. Sí. Pero su gran amor y misericordia, eso es lo que dice el apóstol, nos
ha alcanzado y está haciendo una obra de transformación en nuestras vidas. Y ahora, pastor, justamente eso, el hecho de que esa comprensión de Pablo, que creo que es la que él quiere que entienda su audiencia en Efesios, lo lleva a que desde el verso 10 hasta el verso 13 básicamente describe cuál es el propósito eterno de Dios al llamar a la iglesia, algo que ya se ha estudiado en las lecciones anteriores, al crear una nueva humanidad, al derribar muros, al tener una iglesia que entiende el misterio de Dios. Y lo que me llama la atención es, pastor, hacerle la pregunta. Aquí Pablo dice de que es para darlo a conocer por medio de la iglesia, ese gran propósito de Dios, porque la iglesia juega un papel importante acá, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A qué puede referirse este pasaje? Bueno, realmente este es un texto que nos muestra más bien cuál es el propósito de Dios con todo ese trabajo que está haciendo en la iglesia. Recordemos que aquí ese misterio, parte de ese misterio, era como los gentiles y los judíos iban a estar unidos, iban a trabajar juntos en el propósito de Dios. Ahora dice el apóstol en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora. Entonces Pablo dice, Dios tiene el plan de que esa gracia que ha revelado y ha manifestado sea conocida. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo siempre, especialmente por la frase lugares celestiales, lo aplicaba a los seres celestiales, a los ángeles, a los seres que no han caído, que de seguro en el orden de Dios pues habrán otros seres también vivos que no tenemos idea, ¿verdad? Pero realmente cuando uno ve el contexto del uso que el apóstol Pablo hace de esta frase, y especialmente en el capítulo 6 donde él va a ahondar más de este tema, realmente está haciendo referencia aún más bien a esas fuerzas oscuras, a esos poderes demoníacos. Y hay una traducción que yo leí, aquí dice potestades, otras traducciones dicen gobernadores, en inglés ruler, leí una traducción en inglés también, y es interesante, puede también ser una referencia a esos gobernadores humanos, o sea, en este caso Nerón era el emperador, los reyes, y Jesús mismo le había dicho a sus discípulos, mire, llegará el día cuando ustedes me van a ser testigos ante gobernadores, ante esas personas, los gobernadores humanos. Y entonces aquí Pablo está diciendo, aún los demonios, aún los gobernantes de este mundo tienen que llegar a conocer cómo opera esa gracia de Dios. Amén. Entonces esto es extraordinario, va a ser un testimonio para ellos. Probablemente, bueno, ya los demonios que aceptaron la mentira de Satanás en el cielo, ellos ya no pueden salvarse, pero probablemente algún gobernante de este mundo ante quien se manifiesta la gracia de Dios operando en la vida de la iglesia, puede ser que alguno de ellos también se conviertan. Entonces Pablo dice, el alcance de esta gracia de Dios es tan grande que llega aún hasta lugares oscuros. Y para finalizar, pastor, porque esa parte que ha destacado me llama mucho la atención por esto. ¿Qué pasaría si la iglesia tomara en serio esta descripción de trabajo, como lo presenta la cartilla en una pregunta final? Y es el hecho de que la iglesia va a ser testigo incluso ante las fuerzas del mal de lo que Dios puede hacer. ¿Qué pasaría si tomáramos en serio eso para seguir el apóstol de Pablo de vivir una verdadera relación con Dios que nos conduzca a la humildad que produce, o a la humildad que va a producir esa unidad en Cristo? Definitivamente el mismo apóstol Pablo quería que esto fuera tomado en serio. Y recordemos que esta era una interrupción a un pensamiento de oración que él ha estado trayendo desde algunos capítulos atrás para nosotros. Y luego él se arrodilla y voy a hablar un poco más acerca de la oración el día de mañana, que la oración de rodillas reflejaba en aquel tiempo que la mayoría de oraciones eran de pie. Les digo, voy a hablar más de esto mañana. Reflejaba la seriedad que tenía el apóstol Pablo, y ahora usted dice, si nosotros lo tomamos en serio, sí, que somos un espectáculo, sí, que nos están viendo,
sí, que nuestro testimonio puede alcanzar a otras personas y va a alcanzar hasta esos principados y potestades donde ellos, el mundo piensa, Satanás piensa, bueno, si ponemos pruebas, dificultades, los cristianos no van a adorar a Dios. Lo mismo que hizo con Job. Sí. Job fue una ventana ante el universo de lo que una persona puede tomar la decisión de adorar a Dios a pesar de las dificultades. Y el diablo piensa, no, eso no va a ser posible. Entonces viene una iglesia, un cuerpo unido que le muestra al enemigo lo que la gracia puede hacer. Creo que tenemos que tomarnos esto en serio, y eso significaría, hermano Gerson, que nuestras divisiones, nuestra desunidad, el hablar mal los unos de los otros, realmente hace inefectivo el poder del Evangelio. Por eso Pablo está tan interesado que esto llegue a la vida práctica de la iglesia. Noten ustedes, esto no es teoría, no es que estamos estudiando aquí solamente un concepto, sino que esto tiene que llegar a la vida práctica de la iglesia para que la iglesia pueda cumplir su función en este mundo. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que podamos cumplir esa función de ser testigos de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si cada uno de nosotros, como miembros de este cuerpo maravilloso que es el cuerpo de Cristo, tomamos nuestra parte y hacemos lo que nos corresponde. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú, en tu gran amor, tú nos has escogido. Reconocemos, Señor, que nunca hubo algo en nosotros que nos recomendara delante de ti. Reconocemos que todo es un puro acto de tu gracia, Señor. Padre, en este momento queremos dedicar nuestras vidas a ti y amarte y servirte, porque tú has sido tan misericordioso con nosotros. Permítenos ser tus testigos ante el mundo, aún a los mundos invisibles, de que tu gracia operando en nuestras vidas puede producir resultados maravillosos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.